Vamos a empezar hoy con MySQL, que es una base de datos que comparativamente, si la comparamos con SQLite, tiene ventajas y tiene desventajas. Vamos a abrirla y a medida que la vayamos trabajando lo que haremos es ir comentando estas ventajas y desventajas. Si hemos instalado XAMPP, XAMPP ya viene con dos cosas, bueno, viene con varias cosas. Viene primero con MySQL instalado. Segundo, con la conexión de MySQL para PHP. Y tercero, viene con una herramienta muy interesante que se llama PHPMyAdmin, que es un editor visual de MySQL. Porque MySQL es un gestor de bases de datos y MySQL, por tanto, tiene su propio lenguaje SQL, de Search Query Language, lenguaje de peticiones de búsqueda, para realizar estas peticiones. Aprender SQL directamente a palo seco, línea de comando, puede ser un poco bastante duro. Realmente el lenguaje es fácil, pero aprenderlo en línea de comando puede ser bastante duro. Por eso es muy interesante que tengamos esa herramienta llamada PHPMyAdmin que nos enseña a manejar SQL de una manera bastante visual. Por eso voy a entrar en localhost. Al entrar en localhost llegaré a la página principal de color naranja de XAMPP. Y dentro de esta página voy a encontrar que en la parte de herramientas, en la columna de color naranja de la izquierda, en la última parte llamada herramientas, hay una herramienta que viene preinstalada con el XAMPP que se llama PHPMyAdmin. Si en algún servidor no tenéis el XAMPP, PHPMyAdmin se puede descargar gratuitamente de internet. Por tanto, no es una aplicación exclusiva de XAMPP, sino que se puede encontrar en prácticamente cualquier parte. Por eso lo que voy a hacer es hacer clic dentro de PHPMyAdmin y accederé a esta ventana de aquí que a continuación vamos a estar explorando. Este es, por tanto, el panel de control de PHPMyAdmin que, insisto, y lo digo muy en serio, os va a facilitar muchísimo la vida de cara a trabajar con MySQL. Al final, esto que tenéis delante de la pantalla no es MySQL. Esto es una interfaz para manejar MySQL. Al final MySQL es el lenguaje. Y ahora veréis que a medida que trabajamos, a medida que hacemos operaciones, PHPMyAdmin me va archivando el lenguaje. Por tanto, a la larga tenemos que aprender el lenguaje, porque de hecho cuando llamemos a MySQL desde PHP necesitaremos conocer el lenguaje. Pero al menos al principio vais a ver que usar PHPMyAdmin es muy útil para poder hacer cosas rápidamente sin tener que pegarnos un atracón del lenguaje MySQL. Otra cosa que voy a decir, ya que estamos, es que si os fijáis tenemos MySQL, hemos visto SQLite, está por ahí el Microsoft SQL Server, también está por ahí el PostgreSQL, que el logotipo es un elefante. ¿No notáis ahí un patrón? Hay tres letras que se repiten. MySQL es uno de los lenguajes de base de datos que sigue el estándar SQL. SQL viene de Search Query Language, lenguaje de cadenas de búsquedas, de peticiones de búsqueda. Entonces, lo bueno que tiene aprender SQL en cualquier variante es que prácticamente cualquier motor que siga el estándar SQL funciona en un 90% parecido al resto de motores. Así que básicamente lo aprendes una vez y ya lo tienes para cualquier tipo, para cualquier motor de base de datos que uses que use el estándar SQL. Cada motor evidentemente tiene sus pequeñas variaciones, pero insisto, son pequeñas. Por tanto, otra cuestión es, no hay más bases de datos que aquellas basadas en SQL, hay muchas más. De hecho, hay otro estándar que es no SQL. Agresivamente se traduce como motor de base de datos que no sigue el estándar SQL. Hay gente que más gentilmente lo traduce como not only SQL, o sea, no solo SQL. Pero de momento, insisto, vamos a trabajar con MySQL, que a día de hoy es la base de datos reina para hacer cualquier tipo de aplicación. Lo primero que vamos a hacer, por tanto, es revisar la interfaz de usuario, donde veréis que aquí a la izquierda tenemos las bases de datos que hay ahora mismo en este servidor. A la derecha tenemos el panel de control principal
desde el cual podremos manejar, crear bases de datos, trabajar directamente con lenguaje SQL. Esto nos lo dejaremos para el final, pero tranquilos que llegaremos, no podemos evitarlo. Ver el estado actual del servidor, procesos, privilegios, exportación, importación, variables y más elementos que vamos a usar. Así que el primer punto en el que vamos a entrar va a ser bases de datos. Pero antes de eso, quiero deciros que en alguna ocasión os puede pasar, dependiendo del ordenador en el que estéis, que os reconozca mal el lenguaje del ordenador y podáis ver MySQL en inglés o incluso a veces en alemán. Cuando eso pase, tened en cuenta que aquí en configuración de apariencia aparece un lenguaje que por defecto debería coger automáticamente el lenguaje correcto del navegador. Si alguna vez veis que aparece en otro lenguaje, simplemente no hay que reinstalar nada, simplemente vais a ese desplegable, seleccionáis español-spanish y se traducirá automáticamente. Aparte, como está casi todo programado con Ajax, fijaos que si yo por ejemplo cojo English, automáticamente se recarga. Y si veis, ahora está todo en inglés. Y si vuelvo a coger español-spanish, se vuelve a recargar. Podéis cambiar el estilo, no os recomiendo cambiarlo porque el estilo original, como veis, era bastante más duro que el estilo actual. El estilo PMA Home es mucho más agradable, es mucho más moderno, y luego podéis cambiar también el tamaño de la fuente. Esto ya es una cuestión de visualización. En definitiva, lo que vamos a hacer es entrar dentro del botón de bases de datos, donde vamos a empezar creando nuestras propias bases de datos. Una de las cosas que más cuesta entender de MySQL, a ti y a todo el mundo, a mí el primero, es que MySQL ya no es como SQLite, donde cuando haces una base de datos está en un archivo que puedes coger y puedes tocar y te lo puedes llevar a cualquier parte y funciona. SQLite no es la única base de datos que funciona así. Por ejemplo, cuando tú trabajas con Access, cada base de datos es un archivo MDB en la extensión antigua, han cambiado en la nueva versión de Office y de Access, pero en definitiva es una base de datos que puedes coger en la mano y te puedes meter en el pendrive y te puedes llevar donde quieras. Y ocurre así con Excel, y ocurre así con Word, y en nuestra mente estamos acostumbrados a que siempre que trabajamos con un sistema informático genera archivos que podemos coger y nos podemos llevar y podemos enviar por correo electrónico. MySQL no funciona así. MySQL te oculta las bases de datos dentro de tu disco duro. Si me apuráis, tampoco es tan difícil encontrarlas. La base de datos evidentemente tiene que tener una ubicación física en el disco duro. Y yo os voy a decir dónde está esa ubicación física, pero no tenéis que tocar lo que hay dentro. Atención. Si yo voy al disco duro C, voy a C sham y voy a MySQL, veréis que igual que hay htdocs y hay phpMyAdmin, hay una carpeta que se llama MySQL. Y entráis en una carpeta que se llama data, que son los datos. Ahí veréis, os estáis fijando, a la derecha tengo la carpeta del disco duro y a la izquierda tengo las bases de datos que hay en este ordenador. Os estaréis dando cuenta como tengo una carpeta por cada base de datos. Luego esa es la ubicación física de cada base de datos. Pero sin embargo, si entro por ejemplo en Emilio, hay unos archivos un poco extraños que no sé exactamente de dónde salen. Yo podría copiar esos archivos en un pendrive y llevármelos a otro disco duro, pero eso sería el error más grande que podría cometer. Así que básicamente os voy a decir que las bases de datos están ahí, pero están ahí para no tocarlas, porque no las vais a tocar vosotros, sino que las va a tocar precisamente MySQL, que es el motor de bases de datos. ¿Para qué sirve esto? Mirad lo que os voy a decir. Os voy a comentar un clásico ejemplo de por qué vosotros no podéis tocar la base de datos y solo las puede tocar el sistema operativo, solo las puede tocar en este caso Apache y el servidor de MySQL. En bases de datos hay un concepto clave que es la concurrencia. La concurrencia es el número de personas que están abriendo, que están usando a la vez una base de datos. La concurrencia, un grado elevado de concurrencia, puede llevar en bases de datos a errores de inconsistencia. Quiere decir que yo abro una base de datos, atención, yo la abro, y otra persona la abre a la vez. Yo guardo la base de datos y esa persona también la guarda. Luego, cuando esa persona la guarda, machaca lo que yo había guardado.
Lo típico que igual os ha pasado a veces con documentos de Word, cuando varias personas editan a la vez un documento de Word. MySQL y prácticamente cualquier sistema de bases de datos está diseñado para que no pase eso. Y de esa manera tú no tocas la base de datos, la toca MySQL. Y está pensado de esa manera para que cuando hay concurrencia te pone a ti en una cola. De tal manera que tú no tocas la base de datos, sino que hay una cola y MySQL va decidiendo por orden de lista quién toca la base de datos. En cola no quiere decir que tengas que esperar, quiere decir que tú dices que quieres hacer algo y el programa no lo hace inmediatamente, sino que comprueba si alguien ya está abriendo esa base de datos y si ya la está abriendo, simplemente se guarda lo que tú lo has dicho en una cola para ejecutarlo en cuanto esa base de datos esté cerrada. Por eso de esa manera tú no tienes que tocar la base de datos, ya sabes dónde está, pero sabes dónde está para no tocarla, sino para dejarle al ordenador que la toque. Este concepto es el que suele causar bastante confusión entre el usuario novato de MySQL, porque da cierta sensación de pérdida de control, cierta sensación de pérdida de control, porque realmente tú dejas de tener control. Sin embargo, te voy a decir que hay dos funciones imprescindibles en SQL que son importar y exportar. Cuando tú le dices importar y exportar, le estás diciendo quiero coger mi base de datos, guardarla en un formato que sí que me pueda meter en el pendrive, llevármela a otra parte y hacer lo que quiera con esa base de datos. Por eso os digo que es MySQL quien va a gestionar esa base de datos, quien no te va a dejar tocarla, pero a la vez en cualquier momento, evidentemente, vas a poder hacer, primero, copias de seguridad. No es que vas a poder, es que vas a tener que hacer copias de seguridad, y segundo, te la vas a poder llevar a cualquier otra parte para poder migrarla. A continuación, insisto, dentro de la pestaña base de datos y voy a crear una nueva base de datos. Yo puedo hacer dos cosas, o bien crear una base de datos nueva aquí, o bien trabajar con las bases de datos existentes que tenemos aquí. Bueno, lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos y por tanto lo que voy a hacer, lo que tiene que hacer cada uno es poner su nombre en la base de datos. Reglas. El nombre de la base de datos es muy tentador, lo sé, pero no podéis hacerlo. No puede empezar con un número. De la misma manera que no puedo declarar variables en PHP y en JavaScript que empiecen por un número, no puedo crear una base de datos que empiece por un número. Yo puedo crear una base de datos que se llame José Vicente 1, pero no puedo crear una base de datos que se llame 1 José Vicente. Por eso voy a poner aquí José Vicente. No podéis tampoco tener espacios en el nombre de la base de datos. Y ciertamente no recomiendo, aunque creo que teóricamente es posible, pero no recomiendo poner ñes ni acentos en la base de datos, el nombre de la base de datos. Luego dentro sí que podemos poner lo que queramos. Hablando de ñes y acentos y cedillas y acentos circunflejos, si queréis, hay un parámetro a continuación que es el cotejamiento, que cuando estás empezando con MySQL se suele dejar en blanco porque no sabes bien lo que es, pero ese parámetro es muy importante. El cotejamiento es la cantidad de caracteres, o más bien el tipo de caracteres que puedes introducir en tu base de datos. Ten en cuenta que en MySQL puede estar trabajando cualquier persona inglesa, francesa, española, con sus acentos, sus ñes y sus lo que sea. Puede estar trabajando un chino, puede estar trabajando un japonés, puede estar trabajando un ruso. Todos ellos pueden estar usando MySQL y cada uno necesitará insertar sus caracteres personalizados, que nosotros damos tanto por hecho, pero evidentemente en MySQL puede haber usuarios de todo el mundo. El cotejamiento básicamente te dice qué lenguaje vas a usar para reservarte los huecos correspondientes para meter los caracteres que en este caso nos afectan, que son los acentos y la ñ y como mucho la cedilla. Así que voy a desplegar cotejamiento y en un primer momento me voy a asustar porque hay un montón de cotejamientos. Está, por ejemplo, ASCII para ARM, está Big 5, pero Big 5 en chino, con lo cual digo, este no debe ser para mí. Un cotejamiento binario sería muy duro para una aplicación de muy bajo nivel. Y luego hay diferentes sistemas idiomáticos según zonas geográficas. Por ejemplo, el CP 1250, pues tengo una variación croata, una variación checa y una variación polaca. Para 1251 tengo una búlgara y una ucraniana. Madre mía, esto no se parece a lo que yo quiero. Pero si voy bajando,
veremos que hay un estándar, el penúltimo, no el último que pone UTF-8MB4, no, ese no, sino justo arriba pone UTF-8, UTF-32 tampoco, UTF-8. Y en UTF-8 encontraré que hay UTF-8 Spanish, para español de España, y UTF-8 Spanish 2./C, que es español internacional. Así que voy a coger, realmente cualquiera de los dos me da igual, voy a coger en el penúltimo grupo, llamado UTF-8, voy a coger UTF-8-Spanish-C, para que de esa manera MySQL sepa que la base de datos José Vicente va a contener caracteres que solemos encontrar en el idioma español, o en la lengua española. Una vez que tengo esto, lo que hago es pulsar el botón Crear. Hago clic y a continuación puedo comprobar que a la izquierda aparece una nueva base de datos llamada José Vicente. Atención, por crear una nueva base de datos no quiere decir que automáticamente hayamos entrado dentro de ella. Por eso lo que voy a hacer a continuación es fijarme en el panel de la izquierda, voy a hacer clic sobre donde pone José Vicente y ahora sí, en primer lugar he creado una base de datos y en segundo lugar he entrado a editar esa base de datos. Me dice, no se han encontrado tablas. ¿Cómo quieres que se encuentren tablas? Si acabo de crear la base de datos. Se crea vacía, ahora a continuación empezaremos a crear cosas dentro de esa base de datos. Cuando creo una base de datos, la base de datos evidentemente se crea vacía. Y es que me dice que no se han encontrado tablas en la base de datos. Así que si la base de datos es el elemento de mayor jerarquía dentro de una base de datos, la tabla es el siguiente elemento, es decir, una base de datos contiene tablas. Para crear una nueva tabla, yo puedo hacer dos cosas, da igual lo que haga, podéis elegir cualquiera. O bien pulso el botón Crear tabla, o bien, ya que estamos dentro de estructura, se me invita a crear una nueva tabla en la base de datos José Vicente, me da igual qué enlace usar. Voy a poner aquí el nombre de la tabla que voy a crear. Por tanto, el nombre, por ejemplo, voy a hacer una base de datos que se va a llamar José Vicente, ¿vale? Donde voy a guardar mis cosas. Y, por ejemplo, voy a guardar, ¿qué te diría yo? Lo clásico, una colección de CDs. El ejercicio clásico para aprender bases de datos. Así que llamo a esta tabla colección CD. Y ahora viene lo interesante, porque en el siguiente parámetro se me pregunta por el número de columnas que voy a necesitar. Dentro del número de columnas yo debería prever qué información necesito guardar. Vamos a pensar, colección de CDs. Necesitaré una columna para el título del CD, otra columna para el artista que graba el CD, otra columna para el año, y a partir de ahí quizás otra columna para la duración completa, el número de canciones, el estilo en el que se enmarca ese CD, en definitiva las columnas que quiera, pero tengo que pensar cuántas columnas quiero. Estamos en MySQL, además lo estamos gestionando a través de PHPMyAdmin, ya no estamos en SQLite. Eso quiere decir que en MySQL hasta cierto punto me puedo equivocar, ya que más adelante, sin ningún problema, me va a permitir, si me sobran columnas, eliminarlas, y si me faltan columnas, agregar nuevas columnas vacías. Por eso, en este caso, en principio os voy a mandar un mensaje de tranquilidad en cuanto a que hacer lo que queráis, porque como en SQL siempre vais a poder recortar y ampliar como queráis. Este mensaje os puede llamar un poco a confusión. ¿Por qué? Ahora que estamos creando la base de datos, es muy fácil redimensionarla. Cuando tengáis una aplicación que use base de datos, es decir, unos cuantos scripts que usen base de datos, redimensionar una base de datos puede ser peligroso. ¿Por qué? Pues porque el script PHP puede dejar de funcionar. Voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Os acordáis de SQLite? Que si yo inserto y la base de datos no tiene el mismo número de columnas que yo estoy insertando, puede no funcionar. Eso quiere decir que si yo tengo un programa funcionando y redimensiono la base de datos, me tengo que acordar de redimensionar también los scripts o dejará de funcionar. Por eso podéis encontrar que en la práctica,
cualquier informático que esté más o menos metido dentro de la programación de una aplicación, si la aplicación ya está funcionando y cada día tiene cientos de usuarios y pasa lo que sea, que se redimensiona la base de datos, tú le puedes decir, oye, hazme la base de datos más grande. Y el informático te puede decir, no, eso es imposible, eso no se puede hacer, eso es sacrilegio. Por mucho que tú digas, no, a ver, MySQL se puede redimensionar sin ningún problema. La realidad es que si la aplicación está funcionando, puede ser traumático redimensionar una tabla, ¿vale? Porque puede dejar de funcionar los scripts. Ya sé que vosotros podéis pensar, bueno, a ver, redimensionas la base de datos, cambias el script y ya está, y todo funciona. Pero tened en cuenta que cuando desarrollas una aplicación, la ley de Murphy se sigue a rajatabla. Es que si algo puede pasar mal, pasará, ¿vale? Por eso, que se pueda redimensionar una tabla de una base de datos no quiere decir que se deba hacer alegremente tantas veces como queramos, sino que se debe reservar solo para casos de emergencia. Bueno, en este caso yo voy a contar, estoy haciendo una colección de CDs y voy a contar que necesito autor, título de disco, el año, el género, 5. Voy a partir con 5 y luego a ver qué pasa. Así que digo número de columnas 5 y pulso el botón continuar. A partir de aquí me aparece una ventana flotante, que ahora luego evidentemente cerraré, donde se me pregunta cuáles son las 5 columnas que yo voy a crear. Así que voy a decir artista no. Título, por favor, sin mayúsculas, título del disco. Llamadlo título del disco, pero todo seguido, sin espacios. A continuación, ¿qué tipo de datos vamos a introducir dentro de ese campo? Esto es importante, porque lo que va a hacer MySQL es reservar más espacio o menos espacio, depende del tipo de datos que quieras usar. Y a diferencia de SQLite, MySQL tiene un montón de datos disponibles. Si despliego esa lista, podré comprobar que los 4 datos principales son int de entero para guardar números, varchar de variables de char, de caracteres alfanuméricos, para guardar pequeñas cadenas de caracteres con letras y números. Vosotros me preguntaréis, ¿qué entiendes por pequeñas? Por pequeñas entiendo desde un párrafo de un libro hasta como máximo una página de un libro, pero desde luego no un libro entero. Cuando queréis guardar mucho texto, entonces usáis el tipo text. Text guarda desde un carácter hasta un libro entero. Y luego, evidentemente, en date podemos guardar fechas. Pero ojo, fechas no en cualquier formato, sino en el formato que las formatea MySQL. Estos son los 4 datos principales. Luego, aparte, tenéis cada uno de los tipos con variaciones. TinyInt es un entero pequeño. SmallInt es un entero pequeño. Digamos, tiny es minúsculo. MediumInt es un entero mediano. Int es cualquier tipo de entero. Y BigInt es un entero grande. Por ejemplo, ponéis, ¿qué os diría yo? Sabéis que en un campo de la base de datos va a haber el número del 0 al 9. No va a haber 2 dígitos, no va a haber 3 dígitos, no va a haber miles, solo del 0 al 9. Pues ¿para qué gastar un entero? Podéis gastar un TinyInt, un entero minúsculo. Podéis gastar decimales, números de coma flotante, números de doble precisión, números reales. E incluso podéis también trabajar con bit, o 0 o 1, booleanos, verdadero o falso, ¿vale? O números de serie. En date podéis trabajar con fechas enteras, podéis trabajar solo con el año, podéis trabajar con la marca de tiempo. En cadenas de caracteres podéis trabajar con un carácter, con varios caracteres, texto pequeño, texto largo, binario. Veis que tenéis un montón de caracteres, incluso no se usa prácticamente nunca, pero incluso hay una cosa muy divertida, y es que existe un grupo de datos específico para espaciales. Por ejemplo, para guardar coordenadas de puntos, para guardar datos de líneas, para guardar polígonos, para guardar multipuntos, para, digamos, teóricamente hacer aplicaciones de 3D o de CAD usando bases de datos. Aunque también os digo
¿Qué pasa si guardas coordenadas de puntos usando un varchar? Pues no pasa nada. Simplemente son campos optimizados. También os digo que los campos de texto siempre son más permisivos que los campos de número. Pasa igual que con las variables en JavaScript y en PHP. Esto quiere decir que tú con un varchar o con un text puedes guardar texto y números, pero con un int no puedes guardar texto, solo puedes guardar números. Así que, como yo siempre digo, ante la duda, varchar. Si no sabes lo que quieres guardar, ahí, por ejemplo, varchar. Título de disco. Vamos a pensar. El título de disco, ¿el título puede ser una parrafada que ocupe 10 páginas? No. El título de disco suele ser como máximo 10 palabras. Pues varchar. A continuación, muy bien, varchar, pero ¿qué longitud máxima va a tener ese campo? Pues, por ejemplo, voy a poner 255. ¿Qué longitud máxima puede tener el título de un disco? ¿Vale? Tenéis que pensarlo. Yo sabéis que siempre soy de la filosofía más vale que sobre que falte. ¿Qué pasa si pones, por ejemplo, 10 caracteres? Quiere decir que el título del disco no puede tener más de 10 caracteres. Quiere decir que si introduces un título de disco superior a 10 caracteres, cuando le des a enviar, MySQL se quedará solo con los 10 primeros. También os digo que pongas lo que pongas en este campo, más adelante se puede cambiar. Por lo tanto, puedes quedarte corto y más adelante decir, a mí me pasa mucho, necesitaba más caracteres, pues amplío. Vale, no te arregla lo que había pasado hasta ese momento, pero te arregla lo que venga a partir de ese momento. Bien, seguimos. Y no voy a poner nada ni en campo predeterminado, ni en cotejamiento. Cotejamiento, fijaos, si no pongo nada, por defecto hereda el cotejamiento de la tabla y de la base de datos. Hereda UTF-8 en Spanish. Imaginaos que hago una tabla o una base de datos en español, pero por lo que sea digo, pero es que mira, en esta tabla, justo en esta tabla, voy a registrar caracteres japoneses. Pues puedo para una tabla e incluso para una columna concreta cambiar el cotejamiento. Si no pongo nada en ese cotejamiento, se entiende que heredo el cotejamiento anterior. Bueno, voy a poner el título del disco. Atención, año del disco. Año no voy a poner una ñ, voy a poner año del disco. Poner año con N y latina, poner N con NY. Podéis incluso poner ano del disco, no pasa nada. Como MySQL no se ríe de nosotros, pues lo podemos poner. ¿Vale? Pero no pongáis, intentar no poner ñes en los nombres de columnas. Bien, atención, ¿el año del disco qué es? Pues el año del disco en principio es un número. Es un número entero. Un año de hecho no tiene decimales, ¿verdad? ¿Cuántos caracteres tiene un año? Pues hombre, hasta dentro de 8000 años no habrá años de 5 caracteres. Por tanto, si esta aplicación dura 8000 años, es que ya me ha ido bien. Así que, bueno, de momento voy a poner 4 caracteres. Voy a decir que la longitud... ¿Podría poner 255 caracteres? Sí, pero es que estaría malgastando espacio en la memoria. Esto es como siempre. Si en lugar de poner 4 pongo 255, ¿quiere decir que el ordenador va a ir mucho más lento? ¿O que la base de datos va a gastar mucha más memoria? Pues vamos a ver, todo depende. Si tu aplicación al final va a tener, pues que te diré yo, 100 usuarios, y para cada usuario, para su año de nacimiento, gastas 255 caracteres, pues 100 usuarios va a hacer que la base de datos, igual en lugar de gastar 10 megas, gaste 11. De 10 megas, 11, pues oye, tampoco pasa nada. Pero si la aplicación empieza a crecer, y en lugar de hacer una aplicación de 100 usuarios, haces un Facebook, y empiezas a tener 5.000 millones de usuarios, pues la diferencia está en que en lugar de tener que comprar 4 edificios para albergar tus bases de datos, tienes que comprar 5 edificios para albergar tus bases de datos. Así que gastar 1 mega más no importa, pero tener que comprar un edificio más para tus centros de datos sí que parece que el coste puede subir un poco. ¿Vale? Así que por eso a corto plazo no tiene mucho tal, pero si alguna vez pensáis hacer una aplicación muy grande, tenéis que ajustar qué tipo de datos y cuántos caracteres vais a usar. Seguimos, pongo artista. Evidentemente esto va a ser un varchar. Voy a poner 255 caracteres. Voy a poner estilo, que va a ser un varchar de 255 caracteres. Y ahora empiezo poniendo, por ejemplo, voy a acabar con esta quinta columna y lo voy a llamar, por ejemplo, duración. En duración ya no sé qué poner.
¿Por qué? Pues porque podría poner, atención, podría poner la duración en segundos, pero podría también poner la duración en minutos, 2 puntos segundos, o si el disco es muy largo, incluso podría poner horas, 2 puntos minutos, 2 puntos segundos. No sé lo que voy a poner. Es que igual podría poner horas, h, minutos, m, segundos, s. No sé lo que voy a hacer. Así que cuando no sé lo que voy a hacer, lo que hago es coger varchar. Int no, porque con int no podría poner ni 2 puntos, ni h, ni m, ni s. ¿Vale? Por tanto, varchar, y oye, por si acaso, 255 caracteres, y más vale que sobre que falte. En la parte de abajo, a continuación, voy a encontrar que puedo poner comentarios, recomendable pero no obligatorio. Aquí guardo mis discos. El motor de almacenamiento, del cual de momento no vamos a hablar, ahora luego hablaremos, de momento dejarlo en InnoDB es una buena elección. Y el cotejamiento, que nos permite cambiar el cotejamiento para esa tabla que no voy a cambiar porque voy a querer mantener el cotejamiento de la base de datos. Así que por último, mirad, digo o guardar, es lo que voy a hacer de hecho, o bien agregar una columna y continuar. Yo no quiero agregar una nueva columna, yo lo que quiero es guardar las que tengo. Así que pulso guardar y mi base de datos ha quedado correctamente, mi tabla ha quedado correctamente creada dentro de la base de datos. Mirad cómo vengo aquí, vamos a ver, tengo colección de CD, voy a hacer clic dentro de ella y me dice que en la estructura tengo título de disco, año del disco, artista, estilo, duración. No puedo, evidentemente, como veréis, atención, he creado la tabla, ¿está llena de contenido? ¿Cómo va a estar llena de contenido? La acabo de crear. Por eso no os extrañéis si examinar aparece como semitransparente y encima es que por si no lo hubiera pillado a la primera, en cuanto meto el ratón por encima, aparece un icono que creo que me deja bastante claro que no lo puedo pulsar. Y además me dice la tabla parece estar vacía. Bueno, cuando rellenemos contenido veréis cómo entonces podremos pasar a examinar. Ya tenemos, por tanto, una tabla creada, ya tenemos, por tanto, una estructura de la tabla. Nos fijamos que de momento tenemos una cosa muy importante en MySQL que a mí me gusta mucho, son las migas de pan que hay aquí arriba. Esa estructura que tenéis aquí arriba se llama migas de pan y nos dice qué pasos hemos dado y dónde estamos ahora mismo. Fijaos que nos dice que estamos en localhost, ahí no tengo red. Voy a conectarme y os voy a decir que tengo la IP, vale, tengo la IP número 57, muy bien. Bueno, pues nos dice ahora mismo que estoy, atención, en el localhost, estoy en el servidor local, estoy en la base de datos José Vicente y estoy en la tabla llamada colección CD. Veis, por tanto, que viene bastante bien para saber exactamente dónde estamos. Pero ahora supongamos que esta tabla se me ha quedado un poco pequeña. Esa tabla no refleja todo lo que yo quería que reflejara, me faltan columnas. Fijaos que si estoy dentro de la estructura, estoy dentro de la pestaña estructura, yo puedo cambiar una tabla, puedo cambiar su nombre o cambiar el tipo de datos o cambiar lo que sea. Yo puedo eliminarla, yo puedo realizar más acciones incluso. Y puedo, aquí abajo, fijaos, yo puedo agregar una nueva columna al final de la tabla, al comienzo de la tabla o después de una columna determinada. De hecho, puedo agregar una como si quiero agregar 20 más. Voy a agregar una columna más. Fijaos que tengo 5. Título, año, artista, estilo, duración. Y ahora lo que voy a hacer es pulsar sobre agregar una columna y botón continuar. Voy a agregar una nueva columna que se va a llamar duración del disco, por ejemplo. Creo que no la tenía. No, esa sí que la tenía. Voy a poner una que se llama número de canciones. Bueno, el número evidentemente podríamos decir que sería un número entero, ¿verdad? Entonces, no es normal tener 3 canciones y media en un disco. O tienes 3 o tienes 4, pero no 3 y media. Así que lo voy a dejar como número entero. Voy a decirle, por ejemplo, que tenga una longitud máxima de 10. Una longitud máxima de 10 no quiere decir que pueda tener máximo 10 canciones en el disco.
quiere decir que puede tener 10 dígitos el número. Así que en principio parece que 10 es un número bastante grande para albergar canciones. Por tanto, le doy a guardar, no a continuar, cuidado que agrego una columna más, sino a guardar. Y os daréis cuenta ahora, si vuelvo a la estructura, que ya no tengo 5 columnas, sino que tengo 6. Tengo título del disco, año del disco, artista, estilo de oración y número de canciones. Veis, por tanto, lo tremendamente fácil que es alterar la estructura de una tabla dentro de MySQL. La tabla de momento está vacía. Evidentemente no puedo mirar ni examinar ni buscar, porque ¿qué voy a examinar o qué voy a buscar si la tabla está vacía? Voy a empezar, por tanto, usando insertar. Con la opción de insertar podré insertar valores en la tabla. Así que, por ejemplo, voy a poner en título del disco, voy a poner Innuendo, cada uno que ponga los discos que quiera, año del disco 1991, artista Queen, estilo rock, duración no me la sé y número de canciones no me acuerdo, digamos que son 11. Continúo. Le doy a continuar, me dice que he insertado una fila, así que pulso sobre continuar. Vuelvo a insertar. De hecho, mirad, puedo insertar varios discos a la vez. Atención, miradme. Título del disco, The Miracle. Año 1989. Artista Queen, estilo rock. Voy abajo y digo título del disco, The Works. Año del disco, 1984. Artista, Queen, estilo rock. Y puedo, atención, insertar como nueva fila y luego volver y continuar la inserción con 2 filas más o con 5 filas más. ¿Veis? Me añade las filas que haga falta y continúo insertando. Todavía no he insertado. Atención, mirad. Voy a poner, por ejemplo, título del disco A Kind of Magic, creo que es de 1982. No, perdón. A Kind of Magic es del 86. Artista Queen, estilo rock. Sigo. Hot Space es de 1980. Artista Queen, estilo rock. Ese disco no era rock, pero digamos que sí que lo era. Y cuando he acabado, lo que hago es pulsar sobre continuar, de tal manera que puedo insertar, vaya, hay un valor incorrecto en número de canciones. Bien, no pasa nada porque voy a decirle 4 insertadas, han sido 4 insertadas, aunque me ha dado warnings, me ha dado advertencias. Un warning no es un error, sino que es una advertencia. Si ahora voy a examinar, podré comprobar cómo tengo ya unos cuantos registros insertados dentro de esta tabla, dentro de la base de datos. Ahora que tengo registros, atención, miradme todos, he ido a examinar, ahora he pulsado el botón examinar, voy a hacer lo siguiente. Registro a registro, yo puedo verlos, yo puedo editarlos en línea, puedo copiarlos, puedo borrarlos. ¿Qué es editar? Editar es hacer clic y acceder a un formulario donde lo edito campo a campo. ¿Qué es editar en línea? Editar en línea es editar los campos directamente en esa tabla. Y como os podéis imaginar, borrar equivale a borrar. Mirad, os voy a contar ahora cuáles son las 4 operaciones básicas de SQL. Vamos a hablar de las 4 operaciones básicas en MySQL, que son seleccionar, insertar, actualizar y eliminar. La operación de selección lo que hace es mostrarme resultados en pantalla. Es decir, selección es igual a coge algo de la base de datos, muéstramelo. Si os fijáis, cuando yo le doy al botón examinar, lo que estoy haciendo realmente es un select. Me gustaría que a partir de ahora, cada operación que hicierais en MySQL, os fijarais en el resultado que devuelve en esta línea. Porque aunque aquí te lo da de manera visual,
aquí te está traduciendo tus peticiones al lenguaje SQL. Así que muéstrame algo en pantalla, realmente es select todo, select asterisco, de colección CD, donde estableceme un límite de 0 a 30, muéstrame los 30 primeros registros. Select, por tanto, es la primera de las 4 operaciones. La segunda es insert, insertar. Mirad, inserto otro disco y digo que A Night at the Opera, como la película de los hermanos Marx, fue un disco de 1974 cuyo artista fue Queen y el estilo fue rock. Si ahora le digo continuar, mirad, continuar, ya no tengo un select, tengo un insert. Por tanto, select es para ver resultados, insert es para insertar nuevos resultados. Voy a volver a examinar. Tenemos ya select, tenemos insert. Y voy a modificar. Supongamos que yo quiero editar esta línea. Yo no estoy insertando un nuevo registro, estoy modificando un registro previamente existente. Pulso editar y le digo que, por ejemplo, el disco que no sea del 74, sino que sea del 75. Continúo y el comando es update, que es actualizar. Es el tercer comando de los 4 comandos básicos de SQL. Pero fijaos, eso sí, que cada cosa que hago se traduce a SQL, así que ir echándole un vistazo porque más adelante lo vais a necesitar para usarlo desde PHP. Y por último tenemos el comando llamado delete, eliminar, que evidentemente os imagináis lo que hace. Si yo quiero coger este registro y borrarlo, fijaos que hacer clic en este botón realmente desea delete from José Vicente, donde colección CD y toda esta condición. Acepto y el resultado es que me borra esa línea. Vemos por tanto cómo se implementan estas 4 peticiones fundamentales: seleccionar, insertar, actualizar y eliminar dentro de MySQL. Hay una duda muy común y muy frecuente en SQL que es cómo puedo almacenar dentro de una base de datos SQL cualquier contenido que sea realmente binario, sea imagen, sea audio, sea vídeo o sea cualquier cosa. La respuesta es: no lo hagas. Porque las bases de datos, aunque pueden admitir ese tipo de datos, no están preparadas para ello. Te voy a decir, de todas formas, supongamos que por lo que sea, yo quiero meter un nuevo campo, voy a alterar la estructura, voy a agregar una columna al final que se llame portada. Y yo en esa portada puedo introducir datos hexadecimales o datos binarios. Para eso precisamente tengo datos numéricos donde puedo guardar o bien un bit, o bien un número de serie, o incluso en strings puedo crear un var binario. E incluso, ¿por qué no?, por aquí puedo guardar incluso vectores. Como poder ser, se pueden guardar imágenes dentro de una base de datos. Eso sí, tendría que convertir esa imagen realmente o obtener su código binario o obtener su código hexadecimal, que hay una función de PHP que fácilmente me permite hacerlo. Pero no se recomienda. Lo que se recomienda básicamente es que guardes tu base de datos lo más pequeña posible y que todas las imágenes, todo el contenido multimedia que tengas esté fuera de la base de datos. Y te voy a explicar por qué. Aunque se puede hacer, pero te voy a explicar por qué no hay que hacerlo, por qué no se recomienda hacer. Si yo guardo una sola imagen, una sola portada de disco, con una sola portada de disco de 200 píxeles por 200 píxeles, es decir, nada, una miniatura, el 99% de la base de datos sería esa miniatura. No digamos ya si empiezo a guardar un montón de portadas de discos. El problema está en que si guardo igual 10 portadas de discos, las portadas son el 99,9% de la información y el texto es el 0,1% de la información. El problema está en que las bases de datos no se han hecho para guardar información. Las bases de datos se han hecho para recuperar información previamente guardada. Y cada vez
que yo le pido algo a la base de datos, la base de datos se pone a ver registro a registro, a ver qué tiene y me devuelve resultados. Así que si yo empiezo a guardar imágenes dentro de una base de datos, las imágenes ocuparán espacio y harán que las búsquedas pierdan tiempo. De tal forma que cuando realizo una búsqueda, el 99,99% lo gastará buscando basura. Y solo será útil el 1%, el 0,1% de ese tiempo. Es por esto que no se recomienda, aunque se puede, pero no se recomienda guardar contenido multimedia. Y cuando digo contenido multimedia, digo imágenes, digo vídeos, audio, archivos de Word, zip, PDFs, todo esto como archivos adjuntos. Y en la base de datos lo que guardas es una referencia a dónde está, en qué carpeta está ese archivo. Daos cuenta de una cosa, mirad, espera, estaba aquí yo creando una portada, varchar, de 255 no, porque tendría muchos más caracteres, de 250.000 como texto, como mínimo, y le digo guardar. Daos cuenta de una cosa, cada vez que yo realizo una petición, voy a buscar una cosa, ahora os comentaré cómo buscar, donde año del disco sea mayor a 1980. Cada vez que yo realizo algo, realizo una búsqueda, que ahora a continuación iremos a búsquedas, me dice, mostrando registros del 0 al 4, 5 en total, y la consulta tardó 0,0009 segundos. Lo que tenéis que hacer es que las consultas tarden tan poco como lo que os he enseñado en pantalla. ¿Por qué? Diréis, caray, 0,00, casi me sobran ceros ahí. Tened en cuenta que MySQL es un programa, es un sistema de bases de datos pensado no para que haya un usuario haciendo búsquedas, sino para que haya millones de usuarios haciendo búsquedas y que el sistema se comporte eficientemente. ¿Vale? Por tanto, intentad hacer, esto es fácil de decir, difícil de hacer, intentad hacer siempre que la base de datos sea lo más eficiente posible. A continuación vamos a hablar del buscador, ya que no solo podemos ver los registros mediante examinar que tiene esa tabla de la base de datos, sino que vamos a poder realizar búsquedas. Para buscar usaré la cuarta pestaña llamada Buscar. Sobre todo la pestaña Buscar no es solo que va a ser útil, sino que va a ser completamente imprescindible cuando nuestra base de datos tenga un número bastante elevado de registros. Hay diferentes operadores que podemos usar para buscar en la base de datos. Los operadores los tenemos asociados a cada campo y aparecen dentro de esta columna llamada operador. Básicamente tenemos, por ejemplo, el operador de igualdad. Quiero buscar un disco donde el título del disco sea igual a The Miracle. El resultado en la pantalla es que encuentro un resultado. Fijaos una cosa, una búsqueda en sí es un select con condiciones. Selecciona todo de colección CD donde el título de disco sea igual a The Miracle. Pero ¿qué pasa? El problema de buscar con el operador de igualdad, con el igual, es que si yo escribo una letra mal, o si pongo por ejemplo Miracle, no me lo va a encontrar. El resultado, MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío, es decir, 0 columnas, porque con igual el resultado tiene que ser exactamente igual. Ahora explicaré una alternativa al igual que os va a gustar mucho. Antes de ello voy a explicar el no igual. No igual, si yo cojo por ejemplo de Miracle, lo que hará es seleccionarme todos aquellos que no sean igual a ese registro. Fijaos que aparecen todos los que he puesto menos de Miracle. Uno que os va a gustar mucho, uno que os va a gustar muchísimo, es el like. Y sobre todo el que os va a gustar más todavía es like con porcentajes. Porque like es como. Si yo pongo Miracle, le estoy diciendo, oye, búscame discos donde el título del disco tenga algo como Miracle. Por tanto, es un operador de semejanza, no de igualdad, lo cual quiere decir que no tienes que acertar exactamente el nombre del disco, sino con que se parezca a algo, lo encuentra. Otra cosa muy interesante, otra búsqueda muy interesante que podemos hacer
no es ya mediante igual, sino mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que quiero buscar aquellos discos que estén publicados después de 1982, cuyo año del disco sea mayor que 1982. Y me saca 86, 84, 89, 91, 91. Vaya, y no está dos veces, no sé por qué. Bien. Le puedo decir también que sea menor. El problema está en cómo le digo yo que ¿cómo te diría yo? ¿Cómo le diría que sea menor que un año o mayor que un año y menor que otro? Que estén entre el 81 y el 89. Para eso, cuando trabajo con PHP podría usar dos mayor que y menor que, pero fijaos que en este espacio de búsqueda no puedo. Bueno, por suerte tengo el between. Between, donde estén entre 1980, 1990. Vamos a ver si se lo coge. Y fijaos que me saca el 80, 86, 84, 89, pero no me saca ni el 91 ni me saca el 74, aunque creo que lo había borrado al final. ¿Vale? Como podéis comprobar, gracias a las búsquedas tenemos una interfaz bastante amigable para poder realizar múltiples peticiones a una base de datos. Al final, todo lo que hacemos en SQL se acaba convirtiendo al lenguaje SQL. Una cosa que nos permite MySQL es hacer clic en esta pestaña de aquí, llamada como el propio lenguaje que estamos usando, la pestaña SQL, donde lo que vamos a hacer es escribir directamente nosotros el código SQL que queremos usar. La cuestión está en que escribir el código SQL puede resultar complejo. No os preocupéis, porque por una parte el programa os va a ayudar y por otra parte esto hace un poco de la función de campo de pruebas. Mirad, por ejemplo, voy a hacer varios casos y así de paso os pongo algunos ejemplos de modificadores que podéis usar. Voy a decirle, selecciónalo todo de la tabla colección CD. Así que si ejecuto, le digo continuar, ejecuto, comprobaréis cómo selecciona todo de la tabla colección CD. ¿Veréis? Bien, mostrar la ventana de consultas y ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo de colección CD y le puedo meter columnas que quiero especificar. Un momentín, porque le voy a decir que no quiero seleccionar todo, porque el asterisco equivale a seleccionar todo, pero ahora uso este comando llamado select. ¿Veis? Select asterisco me dice seleccionarlo todo, select es selecciona algunas columnas concretas. Así que le voy a decir, por ejemplo, ahora que quiero seleccionar título del disco y año del disco. Si yo ejecuto, quito la última coma, si yo ejecuto este código, fijaos como los resultados que me dice título del disco y año del disco. ¿Veis? Es decir, esta ventana de SQL, como veis, nos ayuda un poco a poder a no tener que escribir desde el principio pues lo que es todo el código. Ahora, en where, atención, yo le digo, selecciónalo todo de colección CD, where, donde se cumpla una condición. ¿Donde qué? Bueno, pues donde, por ejemplo, donde año del disco sea mayor que 1985. Ejecuto y os fijáis que me dice 91, 91, 89, 86. ¿Qué estoy haciendo realmente? Aquí lo que estoy haciendo es escribir varias condiciones a la vez. Diréis, ¿y para esto no está el buscar? Es que realmente buscar no puede hacer más de lo que hay aquí. Yo, por ejemplo, no puedo poner dos condiciones basadas en año. ¿Veis? En año del disco yo no puedo poner mayor que y menor que. Podría poner en between, realmente, pero no puedo poner dos condiciones a la vez. Sin embargo, si escribís SQL, al final podéis hacer lo que queráis. Por ejemplo, yo quiero seleccionar el título del disco y el año del disco, donde, quito esa coma, where año del disco es mayor que 1985 and y
que el año del disco es menor que 1990. Y todo esto me lo coges y le digo, me lo ordenas, order by, año del disco, descendente. Me lo copio, por si acaso. Continuamos. Bien, aquí hay algún problema, where año del disco and de, aquí hay algo, descendiente. Voy a poner aquí un and. No, voy a quitar este and. Bueno, where año del disco es mayor que 1980. Voy a seleccionarlo todo. Where año del disco es mayor que 1985. Continúo. Voy a poner 82. And año del disco es menor que 1990. Continúo. Bien. Y and o order by me lo ordeno por título del disco alfabéticamente. Continúo. Fijaos, me está mostrando los discos que hay entre el 84 y el 90 y me los está ordenando por orden alfabético. A Kind of Magic, de Miracle por la M y de Works por la W. ¿Cómo podría haber hecho esto yo con la ventana de buscar? Pues como veis, hay veces que cuando quieres buscar, cuando quieres realizar búsquedas complejas, vas a acabar mucho antes, vas a hacerlo mucho mejor escribiendo directamente el código aquí que realizando búsquedas. Y sobre todo, lo que me interesa que entendáis es que al final, cuando escribáis SQL en PHP, lo vais a tener que escribir así. Por tanto, podéis considerar esto como una especie de campo de pruebas para lo que luego será escribir SQL dentro de un lenguaje de programación de servidor, como por ejemplo PHP. Una base de datos, al final, os lo voy a decir, es algo que tiende a estar un poco aislado, un poco encapsulado. Y nosotros, en cuanto empezamos a trabajar con tablas, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con tablas de base de datos, llega un momento en el que con razón pensamos, si esto realmente es como Excel, si yo realmente esto que estoy haciendo es como hacer una tabla en Excel o como hacer una tabla en Access. Con lo cual la siguiente pregunta que mentalmente surge es, ¿y yo no podría meter aquí mis hojas de Excel? Porque Excel es fácil de trabajar, es fácil de rellenar hojas de datos en Excel. Es de hecho más fácil y más rápido que rellenar bases de datos. Pero no es tan potente como manejar MySQL. Las búsquedas son mucho más potentes en SQL que en Excel. Así que lo que la gente empieza a pensar, todo el mundo lo hace, es decir, ¿no podría hacer la facilidad de Excel con la potencia de SQL? Y yo os digo sí. Para eso tenéis el modo de importar. Así que yo importo, e incluso fijaos que aquí en formato yo puedo importar en un montón de formatos diferentes. Es lo bueno, también, otra de las ventajas que tiene MySQL contra SQLite. En SQLite yo solo puedo importar en CSV, que no es moco de pavo, pero en MySQL yo puedo importar CSV, hoja de cálculo OpenDocument, formato SQL y XML. Lo mismo que SQLite, pero más. La cuestión aquí, mirad, es que yo me puedo hacer una hoja de cálculo, OpenDocument. OpenDocument ya sabéis que es el documento por defecto de LibreOffice o de OpenOffice, concretamente de LibreOffice Calc, que es como Excel, ¿vale? Pero de software libre. Un momentín, lo voy a abrir. Y diréis, bueno, ¿y si no uso Calc? ¿Y si uso Excel? Pues no pasa nada. Tienes el formato, sigues teniendo el formato CSV, ¿verdad? Que el formato CSV puede ser exportado por Excel. Bien, un momentín, que estoy abriendo Calc. El problema que nos surge a todos es decir, ostras, ¿y yo aquí cómo importo los datos? O sea, ¿yo aquí qué escribo para que el programa me lo pueda importar? Bueno, voy a escribir, por ejemplo, discos de U2. Discos de U2. No sé, decirme año y disco.
Yo qué sé, o un grupo que sepáis, discografías. Nada, no sois mega fans de ningún grupo. Madre mía. El Barcelona Obrero. No, Camela. Las Coreas, Escape. Vale, escape. No, ska. Espera. Creo que se escribía ska-p. Perfecto. Me decías el Vals del Obrero. ¿De qué año? Hombre. Ojo, dime uno, me da igual. 96. ¿Cuánto? 96. 1996, muy bien. Por decir algo, sí, me da igual, me da igual. Vale, dime más discos. Planeta Escoria. Perdón. Bueno, bien, Planeta Escoria también. Puede ser. Invéntate un año. 2004. 2004. Luego Eurosis. ¿Cómo? Eurosis. Eurosis. Sería el 98. 1998. Y dime un último más. Por ejemplo, el primero. Si tú lo inventas, no me voy a dar ni cuenta. El Gato López. No sé. Vale. El Gato López del 95. 1995. Muy bien, ya tengo aquí una base de datos. Tengo aquí una tabla y ahora quiero importar esta tabla dentro de la base de datos. El problema está en que lo haga como lo haga, voy a fallar. ¿Por qué? Mirad, archivo, guardar como, lo guardo como Open Document, ¿os acordáis que soporto Open Document? Escritorio, como hoja de cálculo ODF, o en ODS, me da igual, y digo escape, ska-p, guardo, y yo aquí en importar, atención, vuelvo a MySQL, estoy en importar, selecciono archivo en el escritorio, vamos a verlo, no me acuerdo dónde está, en escape, ODS, lo importo, UTF-8, número de filas a omitir, hoja de cálculo de Open Document, continúo, y me dice que la importación, vaya, se ejecutó exitosamente, esto nunca me pasa. Y es que las siguientes estructuras fueron creadas o alteradas, pero hay un problema. Y es que mirad, si yo ahora me voy a examinar, me ha puesto realmente nada. ¿Vale? Vamos a volverlo a probar. Importo. De hecho, debería haber dado error. Un segundo. Me ha creado aquí una hoja nueva. ¡Oh, qué horror! Claro, o sea, no me ha hecho lo que yo quería. Y me ha creado la columna A, y la columna B, y la columna C. ¿Qué es esto? ¿Vale? Bien, me voy a eliminar. Ahora luego veremos con operaciones. Voy a eliminar esto, voy a eliminar esta tabla. Quiero eliminar. ¿Dónde estás? ¿Eliminar? Eliminar. Quiero borrar la tabla. Vale. Voy a probar el formato CSV. A ver si me da algún problema menos. Archivo, guardo como, escape como formato CSV. Está por aquí. Y le digo que lo voy a guardar, usar el formato, lo voy a guardar con comas, separando con comillas. El formato por defecto. Acepto. Solo se ha guardado la hoja actual, no pasa nada, es perfecto. Así que me voy a importar, selecciono archivo, selecciono el CSV, automáticamente se pone CSV y me dice separado por comas y columnas encerradas con comillas. ¿Lo veis? Al principio parece que está bien, pero le voy a continuar y me dice el número de columnas de los CSV en la línea no es válido. ¿Por qué no es válido? Y yo os digo, la respuesta es pues por la sencilla razón de que la hoja de cálculo que yo he escrito no tiene el mismo formato que la base de datos. A lo cual vosotros me decís, ¿y cómo voy a saber yo cuál es el formato de la base de datos? Yo os podría decir, técnicamente no es muy difícil saberlo, porque si yo me voy aquí, me voy a examinar, yo veo que tengo no 3 columnas, sino que tengo título del disco, año del disco, artista, estilo, duración, luego en Excel tendría que tener el mismo número de columnas que tiene la tabla original. Si tengo el mismo número de columnas, ¿os acordáis de insert? Funciona correctamente. Pero ¿sabéis qué os digo? Ni aún así funciona. O sea, podéis poner el mismo número de columnas y os seguirá diciendo que el número de columnas en la línea 1 no es válido. Y esto, el tema de importación en base de datos, es lo que más de cabeza lleva a cualquier persona que trabaja con bases de datos. Pero yo os voy a contar un truco. El truco es, primero, exporta y luego importa. Cuando crees una tabla, primero exporta y cuando exportes los datos de esa tabla, inevitablemente
MySQL te está archivando cuál es la plantilla para importar datos. Por tanto, exportas, te cargas los datos de la exportación, rellenas los tuyos y vuelves a importar. Y funciona seguro. Vamos a probarlo. Le doy a exportar a esta tabla. Quiero exportarlo, a ver, atención, en un formato que acepte Excel o que acepte Calc de LibreOffice. Calc, hasta donde yo sé, no soporta SQL. Por ejemplo, Microsoft Access sí, pero Calc no. Por tanto, me lo voy a exportar en CSV. CSV o en Open Document, me da igual, CSV. Vale, me lo acabo de exportar. Así que ahora me voy a Calc, me abro un nuevo documento, en descargas, colección CD, y mirad, me lo exporto con punto y coma o con coma y delimitador de texto. Y aquí lo que tengo es la exportación de la base de datos. Si ahora me voy, cojo estos datos, me los importo, ¿veis? Cuidado, los voy a importar aquí, el año va en esta columna, el título del disco va en esta columna, y aquí pongo rock, y pongo aquí A y 0000. Yo ahora puedo eliminar los datos que ya tenía y poner estos datos sabiendo que el formato, sabiendo que la estructura es válida con respecto a lo que el programa espera. ¿Por qué? Porque la ha generado MySQL, no puede fallar. Es decir, si diera error importando el mismo archivo que acaba de exportar, apaga y vámonos, ¿no? Así que, eso sí, aunque sea el mismo archivo, no pongáis más columnas de las que hay, porque evidentemente te da error. Tampoco vamos a picarlo. Entonces, si ahora voy a importar, importo el mismo archivo, en descargas lo tenía, el mismo archivo que he exportado, en CSV, comas y con comillas, vamos a comprobarlo. Y ahora, vaya, me sigue diciendo que no es válido por una cosa, mirad, un truquete, perdonad. Rápido, le digo CSV y personalizado, para que funcione bien. En personalizado entráis y le decís poner los nombres de campo en la primera fila. ¿Vale? Personalizado y poner los nombres de campo en la primera fila. Continúo, muestro en carpeta, lo abro con Calc y ahora veréis cómo ya no va a fallar. Bien, ahora tengo los nombres de columnas en la primera fila. Claro, es que me faltaba seguramente portada. Y ahora copio esto, lo pego, borro, guardo y ahora sí importo. Mirad, colección CD, importo, colección CD 1 y le digo, atención, vamos a ver, vale, ya está. Le digo continuar y ahora sí me dirá la importación se ejecutó exitosamente. Se ejecutaron 5 consultas, por tanto me voy a examinar y veréis que tendré ahora queen por aquí y escape por aquí. ¿Vale? Se me ha importado esta línea que me ha tomado los nombres de las columnas como una línea más, pero es que me da igual, porque cojo esa línea, le digo borrar, me borro esa línea y ya está. Es decir, elimino como el resto de la importación. Por tanto, os voy a decir que importar os va a dar generalmente un montón de quebraderos de cabeza, a vosotros y a todo el mundo. Pero antes de importar, simplemente primero exportar, que el programa os dé una chuleta, que el programa os dé como una especie de plantilla para importar, y a partir de ahí rellenáis y volvéis a importar. Y acordaos de lo de nombres de columna, porque suele facilitar bastante la importación. Vamos a finalizar esta parte de PHPMyAdmin. Voy a entrar dentro de la base de datos con la que estoy trabajando y básicamente os voy a decir que tanto a nivel de tabla como a nivel de base de datos hay una serie de operaciones, y esta es otra de las cosas que realmente diferencian a MySQL de SQLite, ya que, por ejemplo, me voy a meter en la base de datos, es decir, seguir las migas de pan, me meto en localhost José Vicente, no me meto en la tabla, me voy a meter en la parte de operaciones. Así que en operaciones lo que voy a hacer es poder especificar pues un montón de cosas, como podéis ver. Mirad, atención todos. En comentario, en la base de datos, puedo decir, en esta base de datos hago pruebas. Continúo
Veis que, atención, en esta base de datos hago pruebas, cada elemento tiene su propio botón de continuar. No pongáis aquí algo y pulséis este continuar, porque hace algo diferente. Puedo crear nuevas bases de datos desde aquí, lo mismo que podía hacer directamente desde la página principal. Puedo crear nuevas tablas. Puedo renombrar la base de datos. Ahora mismo se llama José Vicente. La puedo renombrar a José Vicente 2. Continúo. Atención. Creo una base de datos José Vicente 2 y por tanto elimino drop la base de datos José Vicente. Venga, va, sí. Y ahora esta base de datos se llama, ahora lo veréis, renombrada José Vicente 2. ¿Recargar base de datos? Sí, José Vicente 2. ¿Veis? Con operaciones yo voy a poder hacer cosas como, insisto, incluso puedo copiar base de datos y hacer un duplicado, una copia de seguridad, digamos. Bien, dentro de más voy a encontrar otras cosas que puedo hacer. Voy a entrar en la base de datos y dentro de más no me deja cambiar los motores. Vamos a ver, voy a entrar dentro de la tabla. Voy a ir a operaciones dentro de la tabla y quiero enseñaros... aquí está. Mirad, en opciones de tabla, repito, he entrado dentro de colección CD, he entrado dentro de operaciones. Veis que tengo modificar el order by, tengo mover la tabla a otra base de datos. Hay una cosa que os quiero enseñar, que es el motor de almacenamiento. No es algo que sea imprescindible que sepáis, de hecho, vamos a ver si te ayuda, vale, documentación, sino que por defecto está en InnoDB, dejadlo en InnoDB, no lo cambiéis. Hay unas cuantas más, fijaos, está el Merge MyISAM, está MyISAM, está Black Hole, agujero negro, creo que hablamos de esto hace unos días, está CSV, está memoria, archivo, InnoDB, vale. Si miro la documentación, de hecho os recomiendo visitar esa página, porque os van a dar una descripción de qué hace cada una de las bases de datos. Básicamente os voy a decir, por decirlo rápido, que MyISAM era el motor de bases de datos preferido hasta hace 2 versiones de MySQL. Sin embargo, MyISAM se ha quedado un poco rezagado, ya que InnoDB es un motor de bases de datos igual de fiable que MyISAM, pero bastante más rápido. A partir de ahí, atención, mirad todos, Memory es una tabla que guarda memoria, guarda datos hasta que MySQL se reinicia. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que alguna vez hacéis una aplicación que diga, yo es que quiero meter datos de manera temporal en una base de datos. Pero es que cuando acabo con la base de datos yo quiero que se borren esos datos, porque son temporales, porque no quiero guardarlos luego para nada. En ese caso elegiríais una base de datos de tipo memory. La base de datos de tipo memory tiene una ventaja muy grande, y es que así como las bases de datos normales, los motores normales se meten en el disco duro, la base de datos de memoria se mete en la RAM, lo cual quiere decir que esa tabla va como alrededor de 500 o 600 veces más rápida que una tabla que se meta en el disco duro. No está pensado, por supuesto, para tablas grandes. No puedes meter una tabla que pese más de la RAM que tienes en el servidor. Pero para tablas pequeñas temporales que necesiten hacer operaciones rápidas, pues puede venir bastante bien. CSV es un tipo de archivo que te genera archivos CSV en el disco duro y que virtualmente puedes abrir con Excel para tocarlos a la vez. No os lo recomiendo porque eso os daría algunos errores de inconsistencia. Si la base de datos está manejando tu CSV y tú por detrás lo manejas con Excel, le estás cambiando las condiciones, ¿vale? Por tanto, CSV solo para emergencias, pero de vez en cuando viene bien. Archive lo que hace es un motor de bases de datos que te comprime los... Vamos a verlo por aquí. Aquí. Se usa para meter un montón de datos, cantidades muy grandes de datos, sin índices y con muy poco espacio gastado en disco duro, a costa de que el procesador del servidor va más loco en cuanto a que tiene que, a tiempo real, ir descomprimiendo y comprimiendo la información, ¿vale? Así que solo si decís, oye, tengo un servidor de 40 gigas y es que la base de datos me ocupa ya 20 gigas. Aunque yo, por regla general, suelo decir, si tu base de datos ocupa 20 gigas y no estás sacando beneficio económico de ello, es que tienes algún problema, ¿sabes? Es que hay algo que estás haciendo mal, porque si tienes 20 gigas quiere decir que tienes ahí miles de usuarios participando, y si tienes miles de usuarios, pues oye, será que ya es el momento de plantear algo de rendimiento económico a partir de esa base de datos. Luego tenéis otra base de datos más
más particulares como la base de datos Black Hole, que se usa solo como demostración, y básicamente dice, atención, estoy leyendo la documentación oficial, ¿vale? Para que veáis que si lo dice la documentación oficial es para tomárselo en serio. Así que dice, el almacenamiento de agujero negro actúa como un agujero negro, lo cual de momento parece bastante obvio, que acepta data, pero lo tira y no lo guarda. Así que básicamente es una base de datos que tú le dices, guárdame estos datos, y dice, sí, yo te los guardo, uy, pum, y luego tú le dices, ¿y mis datos? Y dice, no sé, los he tirado, ¿vale? Así que solo usar Black Hole para fines de demostración, pero vamos, a día de hoy no he usado nunca el Black Hole para nada práctico. Merge lo que hace es simplemente usar una colección de tablas idénticas que se pueden usar como una sola, es decir, como una especie de espejo de tablas. Esto quiere decir, por ejemplo, que tienes la misma tabla en 2 o 3 servidores de bases de datos, de tal forma que un día se rompe ese servidor y la información está espejada en los otros servidores. Por tanto, digamos, una manera de proteger, mediante redundancia, vuestra base de datos. Insisto que, salvo estos casos particulares, elegir siempre InnoDB, elegir siempre el motor de bases de datos llamado InnoDB. Si os instaláis alguna versión muy antigua de MySQL, digamos que tenga más de año y medio, veréis que la base de datos por defecto es MySAM y de hecho no existe en versiones antiguas la base de datos, el motor de base de datos InnoDB. Si eso os pasa, no os apuréis. La base de datos MySAM, el motor de base de datos MySAM funciona prácticamente tan bien como InnoDB. ¿Vale? InnoDB es mejor, pero no quiere decir por ello que MySAM sea malo para gestionar bases de datos.